regreso en Ciudad Abierta, un espacio para la equidad en todos los ámbitos. Nuestra siguiente invitada nos hablará de las personas indígenas y la interculturalidad. Ella es Erika Poblano, consultora en asuntos de interculturalidad y género, con más de 10 años de experiencia en áreas relacionadas con los derechos de las mujeres. Asimismo, ha colaborado con el gobierno y con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en relación con estos temas. Es historiadora con maestría en estudios mesoamericanos y promotora de la mujer y los pueblos indígenas. Vamos con ella y con Jacqueline Loas del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero decirles que además es un gusto para mí que Erika esté aquí porque ella forma parte de la Asamblea Consultiva de COPRED y bueno, pues es un honor poderte tener aquí hoy. Muchas gracias, Jackie. Interculturalidad, ¿de quién con quién? Es decir, cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando de 2 culturas, de 3 culturas. ¿De qué culturas se tienen que construir esta relación? Bueno, hablar de interculturalidad implica hablar de cómo una diversidad de culturas, que pueden ser 2 o más, o 68, como está compuesto nuestro país, y que es un término que nos va a definir o que define, que implica que esa diversidad cultural, en esa diversidad cultural hay una convivencia horizontal, de igualdad, donde ninguna de las culturas prevalece por encima de otra. Esa es, en principio, la interculturalidad y entonces nos atañe a todas las personas que formamos parte de esta sociedad. A mí me gusta cómo empezaste. Y empezaste diciendo 68 formas de cultura en nuestro país, que si no me equivoco y desde la experiencia que hemos visto en el Consejo, pareciera que cuando se habla de las personas indígenas, estamos hablando, se suman en un solo bloque, es decir, no hay como esta diversidad del reconocimiento de las culturas, sino son las personas indígenas. ¿Por qué? Bueno, es que hay una limitante que tenemos como de percibir a las personas indígenas como individuos aislados de la colectividad. Ese es uno de los retos importantes en la construcción de la interculturalidad, de mirar a las personas indígenas también dentro de una comunalidad, que implica también ver su relación con el territorio y desde luego su relación con otras culturas. Bueno, en este caso en nuestro país también pues la relación de la sociedad nacional que no se considera indígena. Eso también es... A ver, ¿eso nos podrías explicar un poco más? Sí, bueno, vemos que los pueblos indígenas en nuestro país tienen una relación muy particular con el resto de nuestra sociedad o de la población que abiertamente se considera no indígena. Y eso lo hemos visto en muchas encuestas donde se les pregunta a las personas si se consideran o no indígenas. Afortunadamente ya hay una pregunta muy específica en el censo. Esa relación se ha dado hasta ahora donde la cultura nacional, por decirlo de alguna manera, pues asume que las comunidades indígenas o las personas indígenas tienen que asimilarse a una cultura homogénea, ¿no? Exacto. Entonces ese es un punto muy importante de por qué todavía la interculturalidad de nuestro país sigue siendo un reto. ¿Y cómo se trabaja esa interculturalidad hoy por hoy? Bueno, se han movido muchas cosas en términos de política pública, en términos formales. Esto significa que ha habido un reconocimiento, que existe un reconocimiento en nuestras leyes, en el artículo 2 constitucional. Tenemos las reformas que se hicieron en el 2001, donde ya se reconoce a los pueblos indígenas, además con una, pues en consonancia con los instrumentos internacionales, como el convenio 169 de la OIT. A mí me gustaría pararnos aquí un momento por lo que dijiste. En el 2001 ya se reconocen a los pueblos indígenas. Es decir,
no nos reconocíamos. No se reconocía en términos de la Constitución la existencia de los pueblos indígenas como tal, como una figura jurídica con derechos, con titularidad de derechos. Claro, y no se reconocía, por lo que te estoy entendiendo, para que todas ahora sí que vayamos siguiendo la línea de pensamiento que nos estás diciendo, era por esta idea de homogeneizar, es decir, todas y todos somos iguales, lo cual es cierto ante la ley y ante los derechos, pero tenemos estas culturas de donde venimos y era necesario reconocerlas, y ahí es en donde reconocemos a los pueblos indígenas. Sí, es donde se da el tránsito de dejar plasmado en la Constitución un gran paso, ¿no? Que por un lado, nuestra Constitución, cuando se inicia como tal, cuando tenemos una Constitución en México y que empieza todo con los sentimientos de la nación, con José María Morelos y Pavón, donde se establece que somos una nación indivisible, entonces se cierra la posibilidad, y después se dan reformas constitucionales a lo largo de la historia de nuestro país, se cierra la posibilidad de que haya una diversidad o el reconocimiento de una diversidad como una percepción, con una percepción negativa de que reconocer la diversidad cultural de nuestro país implicaba dividir la nación, ¿no? Entonces estamos dividiendo la nación, somos una sola nación, una sola cultura, una sola lengua. Tú recordarás que hasta el 2001 la lengua oficial en este país era el español. Y a partir de las reformas constitucionales se reconocen las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Y además tú dices algo aquí que es muy importante. Es decir, estos sentimientos de la nación en donde todas y todos teníamos que entrar en este cajón para no dividirnos, realmente terminó dividiendo porque no había posibilidad o no se quería reconocer que había culturas diferentes. Se negaban esas otras culturas como quienes no querían sumarse. Y yo siempre digo, a ver, ¿quiénes se tendrían que sumar a qué? ¿Por qué los pueblos indígenas que son los primeros, tendrían que sumarse a esta cultura de cuando llega la conquista, pues? Sí. Sin embargo, durante muchos años, y yo creo que en muchas personas todavía persiste esa idea de ustedes se suman a lo que es lo nuevo, ¿no? Sí, de hecho todavía en los diversos análisis de retos de política pública o en nuestra vida diaria, si vemos a una persona monolingüe en lengua indígena, vamos a percibir que esa persona tiene un atraso e incluso hay indicadores todavía de desarrollo que marcan el monolingüismo en lengua indígena como un indicador de atraso, de marginación. No así a las personas que son monolingües en español. Claro. Una persona que solamente habla español, nadie se le ocurriría decir que no está lo suficientemente preparada, pero una persona que solamente habla su lengua materna indígena, y te quiero decir rápidamente, el día de ayer llegó una persona indígena a Copred a platicarnos precisamente sobre un caso de discriminación en la escuela, y ella me platicaba que cuando llegó a la Ciudad de México tenía ya 9 años y en el salón de clase ella le daba pena hablar en español porque no lo pronunciaba bien, entonces estaba más bien callada y reservada. Y el maestro de la escuela le hacía acoso escolar, le decía que era una muda, la ponía al frente del salón y le decía que era la india que no quería hablar, que era la india muda, ¿no? Y ella me dice, hasta la fecha yo no puedo cerrar esas heridas que me hicieron. Sí, y ese ejemplo que tú pones, pues es un ejemplo muy claro de discriminación a la cual se enfrentan las personas indígenas al llegar a las ciudades. Vamos a decimos las ciudades porque son los espacios donde se ha dado abiertamente ese tipo de discriminación y donde a las personas indígenas
las de segunda generación, tercera generación, les ha costado mucho trabajo poder reaprender y resignificar su lengua indígena. Entonces ahora nos encontramos ante personas con padre y madre hablantes de una lengua indígena que crecieron en la ciudad o nacieron en la ciudad, que no hablan la lengua indígena porque los padres no la transmitieron, no la enseñaron, para evitar problemas de discriminación o situaciones de discriminación a sus hijas e hijos. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo todavía podemos tener estas conductas de hacer menoscabo de la dignidad de quienes al fin y al cabo nuestra planta de nuestros pies pisa la misma tierra, nació en el mismo espacio? ¿Algún mensaje que tú le darías a las personas que nos están viendo para ir construyendo esa interculturalidad? Yo diría que todas y todos somos responsables de construir la interculturalidad. Si creemos que las cuestiones indígenas son solo de las personas o de las comunidades indígenas, no vamos a avanzar tan rápido como quisiéramos en cerrar las brechas de discriminación, de desigualdad, de marginación que enfrentan las personas indígenas en todos los contextos. Entonces, el hablar de interculturalidad también nos lleva a hablar de corresponsabilidad de las personas de a pie, de quienes estamos en el día a día, de corresponsabilidad por parte de las instituciones gubernamentales y de corresponsabilidad también de las personas indígenas, de cómo poder transmitir y poder incluir a quienes consideramos que por mucho tiempo nos han discriminado y nos han asimilado. Erika, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que sean muchas más. Yo sé que siempre estás muy dispuesta y yo te lo agradezco mucho. Y pues ahí lo tenemos. Gracias a ti. El análisis. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes. Ahí lo tenemos, tengámoslo presente y bueno, pues seamos también factores de la interculturalidad. Por lo pronto en nuestro entorno más cercano. Vamos a un corte y regresamos en un ratito más. No se vayan.